En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos desarrollando el tema de la elección divina. Estamos diciendo de que la elección de Dios es un acto soberano de Él. Él ha decidido desde antes de la fundación elegir a individuos, a grupos y también a pueblos, en este caso el pueblo de Israel, de una manera soberana para manifestar su gracia sobre las personas elegidas. Y que la elección divina tiene propósitos bien específicos y establecidos en las Sagradas Escrituras. Y que Dios ha elegido para manifestar su gracia y su bondad sobre las personas y en el pueblo de Israel, y grupos de personas las elige como eligió también a sus discípulos, a los cuales les dijo que no eran ellos quienes lo habían elegido a él, sino que él había tomado la iniciativa. Las Escrituras dicen que el Señor Jesús oró toda la noche y escogió a los que él quiso. Es bien significativo que usa la palabra a los que él quiso. No quisieron sus discípulos, sino que él quiso escoger. Ya había un buen grupo de personas que escuchaba la palabra que salía de la boca de nuestro Señor. Y que había un grupo allí, pero él escogió a los que él quiso, después de haber orado toda una noche. Él escogió. Estaba Mateo, por ejemplo, en la mesa de los tributos, y pasó por ahí el Señor y le dijo, sígueme. Entonces este hombre, dejándolo todo, siguió al Señor. A los que estaban pescando les dijo, vengan, los haré pescadores de hombres, y el Señor es el que tomó la iniciativa. A nosotros, amados hermanos, nos parece que nosotros elegimos al Señor y no el Señor previamente a nosotros. La verdad es que en cierto sentido nosotros elegimos al Señor, pero permítanme explicarles cómo es que nosotros elegimos al Señor. Nosotros andábamos sin fe, sin esperanza, y también vivíamos sin Dios, alienados de Dios, separados de Dios a causa de nuestros pecados. Y no teníamos fe en Cristo, pero las Escrituras declaran que nosotros somos salvos por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Pero las Escrituras al mismo tiempo nos enseñan que nosotros no tenemos fe, que la fe en Dios es un don que proviene de Dios mismo, para que por medio de ese don que Dios nos otorga, podamos creer en Cristo, recibirle y creer en Él, recibirle como el Señor de nuestras vidas y como el Salvador o Redentor. Pero esa fe no proviene del hombre. Algunas personas están confundidas y dicen que ciertamente el hombre colabora con Dios por medio de su fe y que el hombre tiene en sí mismo
todavía la capacidad de creer en Dios, que la depravación, el deterioro moral y espiritual del hombre no es completo y que el hombre todavía tiene una facultad, una capacidad de creer por sí mismo en Dios. Pero las Escrituras declaran que el ser humano no tiene fe. ¿Cómo un ser humano que no tiene fe, que no tiene capacidad de creer en Dios, puede ser salvo o puede creer en Dios si no tiene capacidad? Bueno, si no tiene capacidad, si no tiene fe, como la Biblia lo declara una y otra vez, entonces Dios tiene que otorgarnos la fe. La fe es un don. En el libro de en el libro de Hebreos, se dice que se habla de lo que es la fe y se declara que Jesucristo es el autor de la fe. O sea que Cristo es el que da la fe, el autor de la fe. Y que a las personas que el Señor les da la fe, también el Señor a lo largo de su historia de fe, el Señor perfecciona esa fe. Él es el autor y consumador, o sea, perfeccionador de la fe. En Efesios, amado hermano y hermana, se dice que somos salvos por la gracia, por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Se suele dar una definición de la gracia. La gracia es un don no merecido porque si lo mereciéramos entonces no fuera gracia. Entonces la gracia es el don no merecido que Dios nos otorga por medio de la fe en la persona de Jesucristo para llegar a ser salvos. Una persona incrédula no podrá ser salva. Y para poder creer en Cristo se nos otorga el don de la fe. Por eso se dice en Efesios, y esto, es decir, la salvación por la fe en Cristo, no es de vosotros, no proviene por vosotros, es un don de Dios, es un don de Dios. Entender esto es importante. Ahora, cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tomé esa decisión de recibir a Cristo. Pero ¿qué hizo que yo tomara esa decisión? Yo ejercí mi voluntad. Yo tuve la voluntad de creer en Cristo. Y cuando el Señor iluminó mi mente y me hizo comprender que si yo creía en Cristo, mis pecados iban a ser perdonados y yo iba a ser salvo de la condenación eterna, yo ejercí mi voluntad, pero mi voluntad previamente fue iluminada por el Espíritu Santo y a mí se me otorgó el don de creer, la fe. Entonces, con esa fe, que es un don de Dios, y con la iluminación del Espíritu Santo en mi mente, yo tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero si el Señor no me hubiese otorgado la fe, si el Señor no me hubiese iluminado para comprender el significado de la muerte de Cristo, ¿por qué murió Él? Yo nunca hubiera creído en el Señor. Entonces el Señor ilumina la mente nuestra. También nos da comprensión. Estando con una mente entenebrecida, el Espíritu Santo trabaja en la mente de la gente.
y la va iluminando, iluminando, iluminando. Yo tuve que leer muchos libros que se referían a las cosas espirituales. Yo inicié una búsqueda y esa búsqueda fue impulsada por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que leía la Biblia y no la entendía. Pero ¿quién me impulsaba a leer la Biblia? Yo a veces me ponía en la puerta de una iglesia, de un templo, y escuchaba al pastor que predicaba el evangelio y de buena gana oía. Solo que cuando ya venía el momento del llamamiento, yo me iba. Así que Dios estuvo trabajando en mi vida. Y llegó un momento en que Dios produjo en mí una fe en los hechos del Evangelio, una fe comprendí a través de la enseñanza y predicación del Evangelio quién era Cristo. Recibí capacidad de entender. A esto la Biblia le llama la iluminación del Espíritu Santo que obra en la mente entenebrecida del pecador. Y el Señor se toma su tiempo para irnos iluminando, iluminando hasta que llegamos a comprender. Y el Señor también nos otorga el don de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y cómo el Espíritu Santo produce la fe para creer en Cristo. Las Escrituras en el capítulo 10 del libro de Romanos dice que la fe viene por oír. Pero por oír específicamente las buenas noticias de Dios, que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida de Cristo, la venida de Cristo, la encarnación de Cristo y las enseñanzas de Cristo, y sobre todo el Evangelio es el hecho culminante, la acción culminante de Cristo de llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en una cruz, pagando así el precio de nuestra salvación, porque la paga o las consecuencias o el castigo del pecado es la muerte. Al pagar el Señor nuestra deuda moral y morir por nuestros pecados, y entonces nosotros podemos recibir esa salvación, porque el problema del pecado ha sido ya resuelto por cuanto Cristo pagó el precio de nuestros pecados muriendo en una cruz. Pero para entender todo esto es necesario que el Espíritu ilumine nuestra mente, y es necesario que por el oír y entender el Evangelio se produzca fe en nosotros, que la Biblia declara que es un don de Dios y que Cristo es el autor y perfeccionador de la fe. Cuando yo llegué a comprender esto, entonces ya tuve la capacidad de tomar una decisión, la decisión de creer en Cristo. Pero ¿por qué tuve esa decisión de creer en Cristo? Porque el Espíritu Santo me dio esa capacidad de creer, de entender el Evangelio. Entonces no fue mi mérito. Yo no puedo decir yo tuve el mérito de creer en Cristo. Y aquellos que no creen en Cristo tienen el demérito de la incredulidad. No puedo decir eso. Yo puedo decir, sí, yo tuve la decisión de creer en Cristo y decidí recibirle como mi Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo me iluminó, me hizo comprender la palabra de Dios
y el Espíritu Santo me otorgó el don de la fe para ser salvo. Esto concuerda perfectamente con la enseñanza de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura respecto a la fe? Que ningún ser humano caído tiene fe en Dios. Andamos sin fe, sin esperanza y sin Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Mas el Evangelio es predicado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Según las palabras de Cristo, estas palabras de Cristo, que el Evangelio convence de pecado y específicamente de un pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de incredulidad en Cristo. Ese es el pecado que impide que la raza humana sea salva. Por cuanto no creemos en Cristo o la raza humana no cree en Cristo, entonces no puede ser salvo. Pero el Espíritu Santo se encarga de iluminar la mente del pecador y de otorgarnos el don de la fe. Y una vez que nosotros tenemos el don, la capacidad producida por el Espíritu Santo en nosotros, nosotros ejercemos nuestra voluntad libre y decimos, yo tomo la decisión de creer. El evangelista dice, o el pastor dice, los que quieren recibir a Cristo, por favor pónganse de pie. Hay algunos que dicen, por favor pasen adelante. Hay otros que dicen, todos los que quieran creer en Cristo, repita conmigo esta oración. Y hacen la oración recibiendo a Cristo. Y luego para saber quiénes han tomado esa decisión de creer en Cristo, el pastor, el evangelista o el predicador dice, los que han creído en Cristo y lo han recibido como su Señor, queremos que por favor apunten sus nombres y nos den el número de teléfono. ¿Por qué decimos eso? Porque queremos darles un seguimiento y tenemos que confirmar la fe de estas personas, ilustrar la fe, enseñarles más exactamente qué es lo que ellos han hecho, en quién han creído. Y venimos y discipulamos a esas personas confirmando en la fe a esas personas para que sigan perseverando en la fe como verdaderos hijos de Dios que han nacido de nuevo. ¿Entiende usted? Yo creía que yo tenía el mérito de haber creído en Cristo. Yo creía que había recibido a Cristo porque yo conservaba dentro de mí fe en Dios. Pero no es así. No es así, hermanos y hermanas. Nosotros no teníamos fe. La Biblia declara bien enfáticamente. Dice que somos salvos por la gracia que nos otorga Dios, por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros. Esto significa toda la salvación, todo lo que incluye la salvación y todo lo que incluye la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga yo tengo méritos para ser salvo. No, para que nadie se gloríe, para que el honor, la honra y la gloria sea dada a Dios. Mañana vamos a seguir hablando de este tema, un tema muy hermoso, y es necesario entender lo que es la elección,
lo que es la predestinación y las metas o propósitos de la elección divina. Dios le bendiga, Dios le guarde y medite en estas cosas porque somos salvos por medio de la fe. A Dios sea la gloria y solamente a Él. Hasta mañana, hermano. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.